Padre, como parte pues, final del programa, viene entonces una serie de cuestionamientos. La conciencia en el ser humano, conforme se va desarrollando, de una manera educada, no deformada, correcta, se tiene que enfrentar necesariamente en la actualidad, hoy, en el siglo XXI, a la serie de contravalores, de falsos valores, etcétera, que surgen de los semidioses, por ejemplo, que salen de la pantalla chica. Así es. Cuando no son, cuando estos pseudovalores no son aceptados, las personas son vistas como inadaptadas. Esto es grave. Sí, sí, como los hippies. Sí. ¿No? Así que, así son los profetas. Ha habido profetas en la iglesia y ha habido profetas en el mundo y han sido gente, pues, de cierto modo inadaptada. Pues, en lo social, pues todos estos profetas de la libertad como Mandela, Nelson Mandela, Luther King y Gandhi, pues son profetas sociales. También tienen una ideología religiosa, pero su lucha ha sido sociopolítica, ¿no? Así es. Han sido gente que no se han sometido a unos valores políticos, sociopolíticos del sistema en el que vivían, y por eso pues sufrieron y lo que sufrieron, ¿verdad? Tanto en vida como incluso en la muerte, ¿no? Enfrentando la muerte violenta. Entonces, como Jesucristo también. Jesucristo no funda una religión. Jesucristo no es el fundador de una religión, porque la religión ya existía. Es el judaísmo. Él precisamente viene, o su tarea es el hacer de esa religión una forma de vida, y va quitando todo eso que suena a mucha religión y que es como lo que, en cierto modo, como dicen, un opio del pueblo, opio en el sentido de que te quita la conciencia, de que te anula, en cierto modo, la conciencia. Y eso no puede ser. Una religión que tenga ese papel en la sociedad no es verdadera religión, porque no da culto a Dios ni sirve a los hombres. No puede dar culto a Dios una forma de vida religiosa que le va restando libertad en su modo de vivir y que le va quitando responsabilidad, porque Dios nos ha creado todos a su imagen y semejanza, responsables del bien y del mal. Padre, tocaste un punto que es harto interesante. Cuando hablamos de seres humanos, profetas que han ido desarrollando la conciencia de una manera importante para el bien, por el bien, llámese en la forma humanística, política, social, religiosa, es muy curioso, pero todos sin excepción, dentro de las cuestiones sociales o políticas, el Islam, el judaísmo, etcétera, es muy curioso. Todos llegan a las mismas conclusiones. Quiere decir que la conclusión sí es universal. El bien, la conciencia, la creatividad, etcétera, sí son universales. Son los valores auténticos. Entonces sí existen valores auténticos. Valores fundamentales auténticos, claro. El valor más fundamental es el que constituye el corazón de la ley natural, que es hacer el bien y evitar el mal. Eso está en la conciencia de todo ser humano. Por eso se llama ley natural. Está inherente en la conciencia. El ser humano nace con ese principio fundamental de hacer el bien y evitar el mal. Luego viene la ley positiva, sea religiosa o sea que trata de, idealmente, concretizar qué cosas son buenas, qué cosas son malas, ¿verdad? Y negativamente, pues puede venir algunos sistemas que manipulan la ley natural, ¿no? Y
que luego pues la acomodan a ciertas conveniencias humanas o políticos sociales de un gobierno o de un estado O de un sistema, ¿no? o de un sistema. Yo me refería hace rato a los semidioses que salen de las pantallas, porque son los vehículos que en la actualidad, en el siglo XXI, más deforman la conciencia, más la manipulan y más le restan la libertad de pensamiento al ser humano. Sí, pero bueno, pues no podemos negar que ha habido y hay sistemas políticos que también condicionan, manipulan la conciencia de sus ciudadanos. En la actualidad, lo peor es que van de la mano. Y ya lo demás, la sociedad quizá lo demás ejerce más en esos sistemas que llamamos democráticos, Porque van de la mano. y esos son, ahí es donde ejerce toda esta globalización, que es como una morfina que va quitando la sensibilidad a los valores humanos, en donde va ejerciendo la influencia, pero pues también diríamos, no creas que el gobierno o los gobiernos o los sistemas de gobierno salen bien parados, porque pues vemos hoy como hay una gran sector de la juventud que pasa de política, Así que es. pasa de compromisos. Entonces, en ese sentido, los gobiernos deberían de tomar cartas en el asunto, de dar una formación y de crear una conciencia de compromiso, porque ¿qué ganamos con que haya muchos jóvenes que estudian ciencias políticas o sociales si no salen con una conciencia de dirigir a su pueblo, a su país, por caminos de justicia y de paz? Padre, pero porque para el sistema le es mucho más fácil manipular gente postrada y despolitizada e inconsciente. Y todo inicia en la conciencia. Indiscutible. Bueno, pues a ver, eso habría que conocer muy bien todo ese intríngulis, ¿verdad? Para poder dar un juicio más acertado de qué manera influye un sistema político u otro en la formación o deformación de la juventud, en la capacitación o discapacitación de la juventud de hoy para estar comprometido en hacer un país, unos países mejores. Padre, como último, antes de que clic, una reflexión. En la actualidad vivimos en un mundo que ofrece una serie de valores, muchísimos, fundamentados en el consumismo, etcétera, en la globalización, con la idea de llevar el hombre a la felicidad. Cuestión que a todos los plazos termina siendo falso. La pregunta, la reflexión, ¿la conciencia sí lo lograría? ¿Sí logra crear en la mente del ser humano la felicidad? ¿Sí lo lleva a la felicidad? Claro. Por supuesto que sí. Es capaz, es capaz de llevarla. Y pues creo que hay mucha gente que podemos decir que siguiendo nuestra conciencia logramos sentirnos realizados y felices en la vida. Porque ese es uno de los problemas de las sociedades actuales, sobre todo entre más globalizados estemos. Aceptar los valores del consumismo, etcétera, etcétera, es con el objetivo de deshumanizarnos, desensibilizarnos, pero con un concepto que entre más consumo y demás, seremos más felices. Sí. Y a cualquier plazo es falso. Sí, ese es uno de los principios, digamos, del capitalismo, ¿cómo lo llaman? Un capitalismo exacerbado. No. Fuera de... Igual en los sistemas totalitaristas, siguiendo el sistema, etcétera, etcétera, de la sociedad, vamos a ser felices y humanos. También a todos los plazos es falso y la gente es infeliz, frustrada, bla, bla, bla. Claro. La conciencia es que la llave de esta condición. Todo sistema de gobierno que manipula a la sociedad está engañando a la sociedad. Y los engaños son
frustrantes. O sea, y ese es el sistema, dice Churchill, el peor sistema de gobierno es la democracia, pero no se ha inventado otro mejor. Así es. Entonces, si la democracia, que es el sistema en el cual el pueblo gobierna, resulta que luego lo manipulan esos gobernantes que el pueblo elige, pues entonces ¿qué esperanza nos queda? Así es. Entonces, ciertamente que es una tarea, un reto muy grande, pero que, pues, ¿dónde está la clave? En la conciencia. En la formación de la conciencia. De la conciencia. Si quienes tienen la facultad de educar la conciencia la manipulan, ya se arruinó todo. Se acabó. Muy bien, padre, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven allá del otro lado del Atlántico, en Europa. Muy buenas noches, pásenla muy bien. A los que nos ven aquí en América, muy buenas tardes. A los que están aquí en México, cuidado con el agua. Y los esperamos en una semana. Y como siempre les recordamos, paz y bien. Paz y bien.